¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer estar con ustedes para compartir, para repasar el estudio de la escuela sabática. Estamos en la lección número 11, esta lección que se llama Ruth y Esther. Y es una lección muy importante, muy especial, porque nos habla de dos mujeres que son símbolos, en realidad, de la experiencia que el Señor espera y va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Vamos a ver un poco de esta interesante descripción a través de estas dos mujeres, pero antes de entrar en el estudio, quiero primero presentar el panel al pastor Esteban Bor, mi mano derecha. Pastor, bienvenido al programa. Qué placer estar con usted aquí. Gracias, David. Es un placer estar aquí en este programa. Amén, pastor. Y mano izquierda a Joana. Bendiciones, Joana, de tenerte aquí. Una alegría poder contar contigo. Qué bueno estar aquí con nosotros ahora. Y bueno, vamos a estudiar sobre esta importante lección. Tenemos una dama con nosotros, pero queremos darle un anuncio importante a ustedes. Queremos recordarles que en breves, bueno, ya en menos de 2 semanas, básicamente se da inicio al Congreso de la Sesión Mundial de la Conferencia General en San Luis, Missouri. Estaremos allí en el stand de exhibición número 107. Queremos invitarles a quienes van a llegar allí, a quienes piensan viajar, a pasar por nuestro stand para poder conocernos, poder dialogar, poder también mirar un poco de lo que este ministerio hace. Podrán también ver en vivo algunas grabaciones que haremos allí a través de los días que estemos en el stand, allí en la sesión de la Conferencia General, que es desde el 3 de julio hasta el 12 de julio. Así que les invitamos a que pasen, que nos visiten, que puedan participar. Habrá momentos para que puedan preguntar, hacer preguntas para nuestros programas, que responderemos allí también delante de ustedes. Hagan ese deseo de participar y pasar por allí para pues conocernos. Con eso en mente, bueno, vamos ahora sí a entrar en la lección. Voy a invitar a Joana que nos dirija en oración y luego al pastor Borg que nos lea el versículo de memoria, que es Esther 5:2. Oremos. Padre nuestro, tú que eres el Rey que gobierna el universo, que eres nuestro Creador y que eres quien dirige la historia, te pedimos en esta hora, Señor, que nos dirijas al estudiar este tema, Amén. que nos ayudes a ver lo que tú quieres enseñarnos. Pedimos tu Santo Espíritu para que esté con nosotros y nos dirija en cada cosa. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, nuestra lectura bíblica para este sábado es Esther 5 y el versículo 2, a donde dice lo siguiente. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Muchas gracias, pastor. Tenemos muchas mujeres en la Biblia. Tenemos desde Eva, madre de todos los habitantes de la tierra, ¿no es cierto? La primera mujer, la primera madre. Tenemos luego a Sara, a Rebeca, a Raquel, a Lea, varias mujeres en la antigüedad. Sin embargo, vamos a estudiar en esta semana dos damas que tienen un significado muy especial en relación a lo que vendrá en el fin. Estamos estudiando temas relacionados a la profecía, a los símbolos, a las imágenes, a las ilustraciones que Dios usa. Y las historias bíblicas tienen este trasfondo de presentarnos una dimensión de lo que sucede detrás del telón, de lo que sucede detrás de las escenas. No solamente es historia, una linda historia, porque claro, ¿quién no conoce la historia de Ruth y de Esther? Desde pequeños uno escucha en la Biblia o en las lecciones de escuela sabática sobre la reina Esther, Ruth, etcétera. Pero vamos a tratar de ver en la dimensión de cómo estas historias, estas damas, nos presentan una dimensión de lo que sucede detrás del telón. Ahora, con eso en mente, vamos a dar inicio leyendo en Ruth capítulo 1, porque esta parte interesante, el capítulo 1 de Ruth, el libro de Ruth, inicia con esta descripción de algo que sucedió, una descripción bastante triste y dolorosa de lo que sucedió con una familia especial. El capítulo 1 de Ruth, y voy a pedir a Joana que nos leas, por favor, en Ruth 1, versículos 1 al 5. 5 versículos que dan una introducción a la historia y nos da una breve reseña de lo que está pasando con ella. Ruth, capítulo 1, 1 al 5 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces
que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Muchas gracias. Esta historia es una introducción rápida a la experiencia de Noemí, una mujer que salió de una ciudad, de un lugar, Belén, una ciudad, aunque era pequeña, una ciudad que su nombre significaba la casa de pan, un lugar de alimento, de abundancia, de prosperidad, un lugar que Dios había bendecido. Y vemos la historia de que su esposo Elimelec, cuyo nombre significa Dios es mi rey, este hombre devoto de Dios, un fiel hijo de Dios, por la falta de alimento en Belén, por la falta de comida, de pan en la casa de pan, decide salir con sus 2 hijos, cuyos nombres Melón y Kelión significan enfermo y quebradizo o frágil. Es decir, con 2 hijos quizás medio enfermos, hijos no muy fuertes, no muy robustos, cuando ellos salen hacia Moab, una tierra pues moabita, gente que no tenía en realidad la verdad en sus vidas, no eran gente del pueblo de Dios, eran paganos, por decirlo así, una mezcla del paganismo y todo esto. Sin embargo, ellos van allí, 10 años viven allí, se casan sus hijos, pero mueren, tanto el marido, los 2 hijos de Noemí, queda esta señora sin familia, sin pareja, sin hijos. Y claro, ellos vendieron todo lo que tenían allí en Belén. Así que una familia quedó en la ruina. Ahora, pastor, esta historia que la conocemos es solamente una vislumbre, en realidad, de algo mucho mayor que está detrás de escenas. ¿Cómo podemos entender esta historia? ¿Qué nos presenta esta historia en el panorama que nos da una idea de lo que el Señor quiere que entendamos para nuestro tiempo? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar en donde comienza la Biblia, Génesis. en Génesis 3:15, Ujú. donde Dios le está diciendo a la serpiente que Él va a mandar una simiente, nacido de mujer, a este mundo, Correcto. que le va a hacer la guerra y le va a aplastar la cabeza y va a recuperar el reino que Adán perdió. Ujú. Desde ese momento en adelante, Satanás se propone a impedir que se cumpla esa profecía. Y podríamos hablar mucho de las tretas de Satanás en el Antiguo Testamento y la intención que tiene de hacer eso. Pero ahí comienza en realidad el asunto. Ahora, luego Dios le dice a Abraham que él va a heredar la tierra de Canaán. Ujú. El último lugar a donde David tuvo que pelear para conquistar es el lugar en Jerusalén a donde se construyó el templo. Ujú. Satanás sabía que en ese lugar, en esa vecindad, iba a pasar algo muy importante, Ujú. porque Satanás no es tonto. Claro. Él puede observar lo que está pasando. Y por lo tanto, cuando uno mira la historia desde la perspectiva de lo que está ocurriendo detrás del telón, Satanás no quería que esa familia estuviera en Belén. Ujú. Así que van a Moab, un lugar pagano Ujú. en realidad. Y Satanás dice, bueno, ahí yo voy a contaminar a Elimelec y voy a contaminar a los 2 hijos. La con los simiente, de hecho, moabitas. claro. La simiente se va a corromper y entonces nada, no se va a cumplir Génesis 3:15. Satanás es el que causó la sequía en Belén, porque él sabía que algo importante iba a ocurrir allí. Así que desde el comienzo de la historia uno se da cuenta que hay una historia que se está desarrollando detrás de la historia. Correcto. Generalmente nosotros sencillamente vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero hay que ver con ojos iluminados. La guerra entre Cristo y Satanás es como, me gusta usar el ajedrez como un ejemplo.
Ujú. En un lado de la tabla está Dios y en el otro lado está Satanás. Y Dios le dice a Satanás, juega. Y Satanás juega, hace un movimiento histórico y Dios dice, bueno, ok, ahora me toca a mí. Dios contrajuega. Y así la historia es un juego y contrajuego. Terminología que usa la hermana White. Ujú. Ella habla del juego y el contrajuego. Correcto. Claro, Dios tiene una gran ventaja sobre Satanás, porque Dios ya conoce desde la eternidad todas las movidas que va a hacer Satanás, pero Satanás tiene que adivinar cómo va a jugar Dios. Claro. Y cuando uno tiene que adivinar, comete errores. Entonces así comienza esta historia, pastor, con un evento que parece sencillamente histórico, una hambruna en la casa de pan, ¿verdad? Que significa Belén. Y entonces se van allá a la tierra de Moab. Satanás dice, esos perdieron su identidad. A través de ellos nadie va a recuperar la herencia que se perdió, porque había una ley en Levítico 25 que cuando un individuo vendía su posesión, cuando un individuo se vendía a servidumbre, que tenía que venir un familiar cercano para recuperar lo que vendió. Correcto. Y ahora no había nadie que pudiera recuperar el patrimonio, excepto que Dios estaba adelantado a lo que Satanás estaba haciendo. Amén, pastor. Gracias de esa interesante intervención. Algo que mencionó el pastor que me parece muy importante, ¿no? Que menciona el pastor, es el hecho de que Dios había establecido a Israel, a ese lugar, a través de la promesa que hizo a Abraham, a través del pacto que hizo Dios con Abraham, y declaró que ese lugar sería descendencia para ellos. También, como usted mencionó, justamente en el monte Moria, donde fue el momento cúspide de la fe de Abraham probada, donde se probó la fe de Abraham en dar a su hijo como sacrificio, fue en ese mismo lugar donde eventualmente, como usted mencionaba, se haría el templo, donde Dios reveló a David, ahí debe ser el templo. Entonces, todas estas situaciones muestran que Satanás estaba mirando, como usted mencionó bien claramente, tengo que dar una forma a atacar a ese lugar, a ese sitio, cerca de esa situación, de ese país o de ese pueblo. Y por eso es que vemos que aquí en esta historia, que si la leemos de manera superficial, pensamos simplemente una hambruna, nada más. No, tenía un trastorno mucho más importante. La simiente de Eva, de la simiente verdadera de Dios, estaba en juego aquí. Destruye al marido y a los dos hijos y no deja descendencia. Y estaban contaminados con mujeres paganas. Bueno, ¿qué más podemos decir en cuanto a cómo Dios interviene? Aquí es donde se viene en juego la experiencia de Ruth, en realidad, ¿no? ¿Cómo Ruth entra en la escena siendo una mujer pagana, siendo una mujer que se queda sin el marido, sin su suegro, ahora está sin economía? La idea era, bueno, soy joven, volverme a la casa de mis padres, ¿no? Y como mujer se puede haber dicho eso. ¿Para qué voy a seguir con esta señora ya viejita, esta pobre viuda? No tiene derecho, o sea, no tengo ningún propósito. Y es más, ella le hace ese énfasis, le dice, mira, eres joven, vete nomás. Me amas, pero no te puedo dar nada. No tengo hijos, no tengo nada. No hay manera, no hay futuro para mí. No había futuro. ¿Qué nos puede decir esto de la experiencia de Ruth como una persona no de la fe, una persona pagana? ¿Qué nos puede decir esto en la lección de entender quizás lo que en este tiempo final pasará con muchas personas que están en la oscuridad, en el paganismo, por decirlo así, que están en Babilonia? ¿Qué pasará con ellos? ¿Será que todos se van a perder? Bueno, en esta historia se ve cómo está obrando Dios detrás del telón, porque llega un momento en que Orfa le dice a Ruth y a la otra con quien se había casado el otro hijo, Claro. les dijo, ¿por qué no regresan ustedes a su tierra, a su parentela? Regresen a Moab. Y Orfa dice, me voy. Pero Ruth dijo algo muy significativo y conocemos muy bien la historia. Claro. Ella ahora va a ser importada a Israel, más específicamente importada a Belén. Y ahí va a conocer a alguien, adelantándome un poco, ahí va a conocer a alguien que cuando se case con él va a perpetuar el nombre de la familia y va a recuperar la herencia que se perdió. Tal vez, Johanna, si nos puedes leer en Ruth 1, 16
al 17, los versículos que usted, pastor, mencionó, esas palabras Sí. importantes que creo que hacen eco a este concepto de lo que significa ser importado, ¿no? Cuando uno, en el sentido que usted menciona, volver a ser unido al pueblo de Dios. 16, 17. Sí, Vemos que hizo como un pacto con ella, le hizo como una promesa, ¿verdad? correcto. Le dijo respondió Ruth, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Hizo un pacto no solo con la suegra, con Dios. Correcto. Hizo ahí una decisión. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Especialmente lo significativo es cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ujú, Ella se está incorporando Ujú. a Israel mm, Sí. y está en la genealogía de Jesús. Uno no conoce el fin de esta historia sino hasta el final. mm. Ella Cuando no uno- conoció el fin de su historia. ¿no? Claro, claro. Dios tiene un sentido de humor. Ujú. Algo interesante es la historia de esta dama, ¿no? De Ruth. No había futuro económico para ella. En unirse a Noemí era pobreza, Ujú. ¿no es cierto? Segundo, no había ningún pariente, o sea, digamos, que ella conozca que podía ser prometido para ella para restaurar su hogar, poder dar un hijo, etcétera. No había prole, no había, digamos, promesa de tener prole, ¿no? De tener familia. Entonces no había ni interés económico, ni familia. Y el hecho era de que ella iba a ir a una ciudad, a un país ajeno al de ella. Entonces, culturalmente, ¿no es cierto? Ella no podría continuar teniendo su identidad, por decirlo así. Tenía que dejar de ser lo que era moabita y convertirse en una israelita. Y eso representaría también un rechazo de la gente, típicamente hablando. Entonces, por donde usted se puede imaginar, lo podemos ver, no era una decisión fácil. No creo yo que no es algo similar lo que sucede hoy en día cuando las personas que llegan a conocer al Señor, a veces las decisiones que tienen que tomar son difíciles. Ujú. Van contrario a su sistema económico, a su ideología de economía, de trabajar, de ganar, etcétera, porque puede requerir requisitos o digamos, sacrificios. Aparte de eso, puede ir en contra de la misma familia. Ujú. Y creo que es importante que nosotros veamos de que cuando Dios nos presenta un llamado y presenta un llamado a las personas, no debe ser enfocado en ningún beneficio temporal. Hoy en día creo que se hace mucho error en algunos líderes o en algunas religiones cristianas inclusive, donde hacen eco a que seguir a Dios te va a ir bien. Sigues a Dios, te va a ir bien, va a haber prosperidad, va a haber bendición, va a haber familia. Y creo que eso es una forma errada, porque lo que presentó Noemí a Ruth fue lo contrario a esto. Pero la evidencia de que Noemí tenía una relación con Dios y amaba tanto a Dios fue lo que, y quizás esa experiencia fue lo que hizo que Ruth diga, yo prefiero perder todo lo temporal y no tener nada en esta tierra, pero no dejo de tener a Dios. Ahora, en este contexto Ujú, es muy importante ver la reacción de Noemí sí, cuando regresaron sí, a Belén, ujú, porque ella estaba amargada, claro. súper amargada. ¿Qué tal si hubiera sabido el fin de la historia? No estaría tan amargada. Hubiera dicho, como pasó con José, porque esta historia es muy paralela a la La de historia de José. Sí, correcto. Satanás exporta a José a Egipto Ujú, claro, y Dios luego lo reimporta a la Ujú. tierra de Canaán, sí. ¿verdad? Pero José, a diferencia de Noemí, no renegó ni se quejó, porque él se había propuesto, la hermana White dice, desde que fue llevado como esclavo, podía ver las tiendas de su padre a la distancia. Sí. Y decía, yo no entiendo cómo se van a cumplir mis sueños de que mis hermanos se van a inclinar ante mí. No sé cómo va a pasar, porque yo ahora soy esclavo en una tierra extraña, pero yo voy a cooperar con Dios. Y nunca se amargó.
Pero sería bueno tal vez leer cómo reaccionó Noemí. Por supuesto. Completamente lo contrario. Es triste, ¿no es cierto? Ella menciona allí, vamos al versículo 21, tal vez Joana nos puedes leer allí en Tal vez Ruth 20 y 1, 21. 20, 21. El 20 dice, y ella, bueno, dice que llegan a la ciudad Ujú. y el versículo 20 dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, estaba afligida. O sea, en el presente no podía Claro. ver el propósito de Dios ahí. Y el 21 también para ver cómo ella lo dice, ¿no? Cómo se siente, cómo expresa ese sentimiento. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Algo interesante, ¿no? De esta historia, Noemí significa mi delicia. Mi delicia, ese es el nombre de ella. Y ella tal vez, ¿no? Tuvo esa expectativa de salir a mejores lugares, escapar la hambruna, la sequía y regresar con las manos llenas. Y regresa totalmente lo opuesto y dice, no me llamen delicia, estoy en amargura, Mara. Interesante, pastor, este concepto y Joana, ¿no? De esta mujer que salió llena y ahora termina vacía. De alguna forma, pienso que la experiencia, como usted dice, pastor, tal vez sabiendo el final, deberíamos tener una experiencia diferente, pero en las dificultades y las amarguras que tenemos en la vida, por decirlo así, tenemos que aprender a entender de que la historia la escribe Dios. El fin la determina Dios. Y los momentos de agonía, de dificultad, son oportunidades donde, en cierto sentido, vamos a dar cuentas de dónde está nuestra confianza, nuestra fe, nuestro fundamento. Si está en Dios, podremos sobrellevar todas esas aflicciones sin renegar ni echar cara a Dios o hablar del Señor en contra. Al contrario, estaríamos dispuestos como Job, ¿no es cierto?, a no culpar a Dios del problema. Pero, ¿cómo esto nos presenta, pastor, esa dimensión de la experiencia que estamos hablando, que es una evidencia o una muestra de lo que sucede detrás de las escenas? En realidad, nunca debemos quejarnos de lo que Dios permite. Porque últimamente Dios tiene un plan, pero lo que pasa es que a veces Satanás pone trabas y obstáculos. Entonces Dios tiene que desviar, hacer un desvío de lo que no hubiera sido su plan original. Claro. ¿Verdad? Su plan original sería que todo se cumpliera así nomás, pero como Satanás pone bloqueos, entonces Dios tiene que maniobrar para sobreponerse a esos bloqueos que Satanás está poniendo en esta historia. Si Noemí hubiera sabido lo que supo al final de la historia, de que esto iba a llevar a que Ruth conociera al Goel, al Redentor, porque la palabra Goel se usa ahí en el libro de Ruth. Si ella hubiera entendido que la exportación a Moab y la reimportación a Belén iba a ser posible la venida del Mesías, ¿cuán diferente hubiera sido su actitud? Volviendo a la historia de José, que es muy parecida a esta. José al final, sus hermanos llegan llorando, se le inclinan y José dice, no lloren. Dios me mandó aquí delante de vosotros para preservar la simiente. Y es interesante que Satanás causó una sequía ahí también. También. Sacarles de Egipto, dejarles de Canaán, mandarles para tierras ajenas, ¿no? Así que, ¿qué nos enseña en términos prácticos para hoy este asunto? Es que nunca debemos quejarnos Amén. de lo que nos sucede sin aparente razón. Ahora, si nosotros, a veces todo lo que el hombre sembra, eso también segará. Claro. Si nos vienen males por nuestra mala conducta es otra cosa. Pero cuando nos suceden cosas que no podemos explicar, hemos sido fieles a Dios y sin embargo nos llegan toda clase de obstáculos y problemas, en vez de renegar, decimos, Señor, yo no entiendo ahorita lo que está pasando, pero a largo plazo, cuando llegue al final y mire hacia atrás, gracias, Señor, por haberlo hecho a tu manera. Amén, amén. Ahora, la lección nos lleva, y tal vez Joana nos puedes dar una pequeña reseña de lo que sucede para no leer tantos versículos, pero
en el capítulo 2 de Ruth presenta la idea de una persona, un personaje que Dios va a usar en última instancia para restaurar lo que habían perdido. Cuéntanos un poco de este personaje, de este hombre, este caballero. Bueno, entonces ellos llegan y está Noemí en esta situación, ¿no? Claro. Aparentemente todo mal. Pero vemos que Ruth era una persona como proactiva, ¿no? Amén. Que decidió ir a buscar como una solución. Correcto. Y ella va y comienza a espigar, a buscar cómo sostenerse. Y allí en su laboriosidad, haciendo su deber, bueno, cumpliendo su deber, esa es la lección que yo encuentro aquí. Ella va y cumple con lo que está a la mano. Amén. Y allí encuentra a Booz, que es el pariente cercano, como decía el pastor, su redentor, que es quien la redime. Pero hay un punto de la lección que es, luego se dan cuenta que hay otro pariente, y entonces ahí también vemos otra parte del gran conflicto. Hay una pequeña disputa. Y lo que yo aprendo personalmente de la historia de Ruth, bueno, hay muchísimas lecciones, ¿no? Claro. Pero ella aparentemente, desde el punto de vista humano, no había elegido la mejor opción, desde el punto de vista humano. Claro. Pero desde el punto de vista de Dios, había elegido la mejor opción. Y ella murió sin saber cuánto impactó la historia su elección. Y nosotros en nuestro día a día tomamos decisiones, ¿verdad? Y a veces no somos conscientes de si esas decisiones que tomamos, sean grandes o pequeñas, están cumpliendo el propósito que Dios tiene para mi vida o no lo están cumpliendo. Entonces, esa fue, bueno, una lección personal que saqué de la historia, ¿verdad? Amén. Importantísima esa lección. Bueno, esta lección es importante. Cómo Dios puede usarnos y a veces haciendo lo que está en nuestra mano, en nuestro alcance. Es importante no... Inclusive creo que algo que hizo Ruth fue tan interesante que ella fue siempre con un espíritu de sumisión. O sea, ella iba a su suegra, le pedía consejos, sabiduría. Vemos una relación por elección de Ruth en sumisión, en humildad hacia su suegra. Un espíritu de no ser guía de su propia vida, por decirlo así, de elegir que otro pueda conducir. Y creo que en ese sentido encuentra, por supuesto, la fórmula de la redención. Ahora, pastor, en este concepto de la redención, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo es que Booz, y algo que mencionaste tú, Johanna, muy interesante, ¿no? Booz era un pariente, no era el más cercano vivo. Resulta que era un pariente semicercano, pero había uno un poco más cercano, tal vez un primo hermano tal vez, no sé, de Elimelech, que es el que en realidad tenía que ser el que debería redimir, pero no sucede. Él no quiere por el aspecto de casarse con esta mujer, es lo que le impide. Pero ¿qué hace vos? ¿Cómo nos podemos hablar de esta relación de redención, pastor? ¿Qué nos dice esto acerca del plan de Dios en redimirnos? Ahora, no es coincidencia de que Ruth regresó a Belén en época de cosecha. O sea, el tiempo es preciso para Dios cuando las cosas tienen que pasar. Claro. Llegó en la época de la cosecha de la cebada, que es más o menos la época de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pascua. Sí, correcto. Alrededor del tiempo de febrero, marzo, abril, más o menos en ese tiempo. Ahora, en cuanto a redimir, tal vez sería bueno leer Levítico 25, tratando con tu pregunta específicamente. Ahí dice qué tenía que suceder si una persona se empobrecía y perdía su herencia. Levítico 25. A ver, Johanna, si puedes leer eso. Dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. ¿Ok? Así que
Elimelech vendió todo cuando se fue. Claro. Perdió su herencia. Pero ahora por medio de la Ruth, que fue importada al pueblo de Dios, se va a casar con Booz, y entonces a través de Booz, pariente cercano, se va a recuperar lo que perdió. Es algo extraordinario, como uno ve los movimientos detrás de la historia en este relato. Y interesante también, pastor, algo que podemos analizar, ¿no? En la línea general. Ruth es una mujer que viene de Moab, una mujer que no es, por decirlo así, del linaje de Dios, es un linaje apóstata, de pagano. Ella acepta el plan del Señor para su vida y Booz tiene que unirse con una extranjera, con una hija del pueblo, digamos, de los moabitas. Pero el amor que tiene él por ella y el deseo de ella de ser su esposa y de formar un hogar en redención, hace posible que esta unión, este lazo entre las dos personas convierta o cambie la historia, cambie el desenlace final. En cierto sentido, Dios se une al hombre, estando en una condición el hombre de pecado, de separación, en una naturaleza caída. Cristo no vino y dijo, bueno, yo vengo aquí a la tierra con otra naturaleza. Yo voy a venir con la de Adán antes de la caída. Voy a venir y les voy a ayudar lejitos. No, Él se hace uno como nosotros, toma la naturaleza nuestra, pecaminosa, y de esta forma se une íntimamente a nosotros. Esta relación de redención nos presenta allí el vínculo que se requería. La unión de Booz no era una unión que la gente diría, qué buena unión. O sea, es decir, unirse con una moabita no está bien. Pero vemos cómo el plan de redención requería de esa encarnación, de hacerse uno como nosotros, de poder probar nuestra naturaleza, saber lo que significa tener esta desgracia de lo que seamos separados de Dios y así unirse y darnos la victoria porque nos ama y pudo darnos este vínculo, esta unión que Cristo hizo por nosotros. Así que yo creo que esta lección también presenta esta parte tan interesante del plan de redención cabal de Dios. No es a medias. La redención de Dios no es por encima nada más, es completa. Interesante. Ahora, lo interesante es el final de la historia. Por supuesto. Porque tenemos otra historia que tenemos que estudiar, Sí. la historia de Esther. Pero al final de la historia, si podemos leer Ruth 4 y el versículo 17, capítulo 4 y el versículo 17, nos Sí. dice algo muy interesante. Tal vez, a ver, 17 dice allí. Y le dijeron, versículo 17 de Ruth 4:17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. ¿Y quién descendió de David? Él, por supuesto, el Mesías. El Mesías descendió de David. Qué interesante notar esto, ¿no? Que al final de la historia, la redención, como hablábamos, es completa. Y por eso el ejemplo de vos como redentor es un ejemplo, una figura de Cristo mismo. Una figura de Cristo. No es una figura simplemente un personaje de la historia, es una representación de Cristo en su forma de redimirnos. Ahora bien, vamos a la siguiente parte, que es... ¿Puedo mencionar un puntico más sobre esto antes de continuar la segunda historia? Es interesante que la Biblia presenta a Jesús como el padre de David y el hijo de David. Tal vez podemos leer aquí Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Ya. Aquí dice algo muy interesante en cuanto a Jesús. Ya tenemos la insinuación de que el hijo de David es mucho más que un ser humano. Dice allí, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es la raíz de David, pero también es el linaje de David. Padre e hijo. Así que ya tiene uno insinuada la idea
de que el que iba a nacer del linaje de Ruth, últimamente no solo era hombre, sino también Dios. Qué interesante, Bueno. ¿no? Gracias, pastor. Muy buena anécdota y una interesante forma como Dios, como usted mencionaba al inicio, tiene las jugadas muy definidas de la forma como va a contrarrestar con las artimañas del enemigo. Con esto en mente, vamos a la segunda historia de la lección, que igual creo que es imposible que hagamos justicia a la historia de Esther en este tiempo que nos queda tan corto. Creo que algún día podremos hacer un estudio profundo de Esther. Pero en Esther, bueno, hay varios aspectos que podemos hablar, pero la lección habla y nos da la percepción de un personaje que es Amán. Amán era un hombre que rechazó y llegó a odiar a todo judío, a todo hijo del pueblo de Dios. Este hombre, Amán, tiene una connotación muy interesante. ¿Qué podemos decir acerca de esta historia de Esther y de este personaje Amán en la perspectiva, como hablábamos, de lo que está pasando detrás de las escenas, detrás del telón? Pastor. En los minutos que tenemos es imposible hacerle justicia a esta parte de la lección. Yo discrepo un poco de algo que dice la introducción a esta lección, y es que solo hay un paralelo entre los días de Esther y lo que va a ocurrir al final de la historia. Solo hay un paralelo en términos generales, pero en realidad yo creo que hay un paralelo muy específico entre lo que ocurrió allá y lo que va a ocurrir al final de la historia. Yo, en la serie que yo hice, que se llama Cómo estudiar las profecías, son 2 tomos que tenemos acá, yo tengo una sección larga sobre la historia de Esther. Y en realidad ahí está todo el desarrollo de los eventos finales de comienzo a fin. Tal vez puedo mencionar algunas cosas. Hay una figura política que es el rey. Hay Amán unido con su esposa, quienes son enemigos de Israel y quieren que sea destruido Israel. Y en la historia hay una intercesora. Esther. Y el relato tiene que ver con guardar el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás, que rehusó Mardoqueo a hacer con Amán. Correcto. Y también el asunto de adoración. Es interesante que cada vez que en la Biblia aparece la expresión que Mardoqueo no se arrodillaba y humillaba, siempre que aparece esa combinación de palabras, siempre se refiere en otros contextos a la adoración a Dios. Es decir, que Amán lo que quería era que se le rindiera homenaje como a Dios. Hay también los argumentos que usa Amán con el rey. Fíjese, el poder religioso actuando sobre el poder civil para acabar con el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios. Dice, hay un pueblo esparcido por todas partes, sus leyes son diferentes a las nuestras y no conviene tenerlo aquí porque va a causar anarquía en el reino. Son los mismos argumentos que van a transpirar al final de la historia. Además de eso, dice que cuando Amán vio que Mardoqueo no se le inclinaba, dice, se llenó de ira. Nos hace pensar Apocalipsis 12 y 17. Claro. Pueblo que guarda los mandamientos de Dios, dice que el dragón se airó. Las acusaciones son paralelas. El decreto de muerte que se da. La hermana White tiene una cita donde ella dice que el decreto que se dará al final de la historia, que va a tener una fecha. Correcto. Igual que en los días de Esther, tuvo una fecha, el decreto, cuando se debía ejecutar. Ella dice que al final de la historia se da una fecha cuando pueden acabar con el pueblo de Dios. Correcto. Además de eso, es una ley impuesta por el poder civil, pero influido por el poder religioso. O sea que, y tengo varias cosas aquí. El decreto es universal, dice que va a todas las partes del reino, tiene una fecha, es odio religioso canalizado a través del poder político,
Es una ley irrevocable. Mm, Parece que el pueblo de Dios está a punto de ser destruido. Y dice que cuando se dio el decreto, el rey y Amán se sentaron a beber vino juntos. Tiene un Apocalipsis, el capítulo 17, allí. O sea que, y luego entonces interviene la intercesora. No intercede por el pecado, sino que intercede para proteger al pueblo. O sea, después del cierre de gracia no hay intercesión, ujú. pero por los pecados. Pero Cristo todavía va a estar para defender a su pueblo, Claro. según Daniel 12:1. Y podría continuar aquí. En realidad, toda la historia de Esther, inclusive el abrir de libros. Para recordar. Se abrieron los libros para recordar cuál era la recompensa de que en verdad era fiel. Así es. El cambio de vestiduras de Esther. Mm, Jesús se va a cambiar sus vestiduras cuando se cierre la puerta de la gracia. Es decir, todos estos paralelos son tan marcados que uno no puede decir que es especulación. por supuesto. Es decir, el paralelo no es solo general. El paralelo es detallado Mm. de lo que pasó allá, va a pasar finalmente con el pueblo de Dios. Gracias, pastor. Esto realmente nos creo que da una vislumbre muy importante. Creo que es importante que los hermanos que nos miran puedan tomar la oportunidad de descargar este material tan importante. Como usted menciona, hay tantas cosas del libro de Esther que es hacerle un deservicio a este hermoso libro y simplemente pasarlo por alto. Pero tal vez por el tema del tiempo y el tema, por supuesto, de la lección, aparte de que deben hacer caso, escuchar y leer este material, el aspecto que usted mencionó sobre Amán, que es como el símbolo religioso, ¿no? Que fue el que por ese celo de que no se le daba la adoración a él, la pleitesía a él como él lo merecía, hizo todo lo posible, usó toda su influencia y muy astuto el hombre, o sea, muy astuto este hombre, Amán, para llevar a cabo el plan de destrucción usando el poder civil. Creo que es importante notar de que estamos ahora mismo, para muchas personas, la idea del poder religioso en este mundo piensan que es un poder religioso benevolente. O sea, que toda la gente que habla de Dios y habla de Cristo y habla de Jesús son gente buena, son gente amable, que quieren el bien para la humanidad. Pero en realidad, este libro desenmascara el verdadero propósito detrás de estos hombres y de estos sistemas. Entendemos que el Señor declara que el sistema de lo que es Babilonia en el tiempo del fin, el sistema religioso, es el sistema predilecto de Satanás, es la obra maestra de Satanás para ese tiempo. Y vemos allí que tenemos que tener mucho cuidado nosotros ahora en día de no reconocer cuál es ese sistema, por qué es el sistema tan peligroso y por qué este sistema será el que llevará a cabo esta unión de Estado e Iglesia, llevar a la destrucción del pueblo de Dios que rehúsa adorar a otros que no sean Dios, que rehúsa quebrantar su santa ley, que rehúsa quebrantar el sábado. Este va a ser el pueblo que estar en la mirilla del poder religioso en el tiempo del fin. Y si vemos la historia, vemos a Amán, vemos que Satanás está usando a este hombre y con el celo, con la ira, es igual hoy en este tiempo. No podemos dar el respecto. ¿Por qué quería Amán destruir a todo judío que no quedara ni uno solo? Esa es la pregunta clave. Hay que mirar detrás del telón. Claro. ¿Quién estaba usando a Amán para tratar de desarraigar al pueblo judío y por qué? Quiero esa pregunta. La razón, Pastor Luis, creo que la mencionamos al inicio, quitar la simiente. Si quitaba la simiente de Judá y si exterminaba el pueblo judaico, la promesa que hizo en Génesis 3:15, como usted mencionó al inicio, no se daba a cabo. O sea, como entonces dijo, si mato a todo judío, desarraigo a todo judío, fallé con Ruth al inicio, fallé con José, esta no me salva, no le salva a nadie. Esa quizás es la respuesta, no sé usted qué dice, pastor. Yo digo, es emocionante estudiar la historia desde esa perspectiva, Claro. porque es la verdadera historia. O sea, lo que nosotros vemos no es la verdadera historia. Uno tiene, por ejemplo, ¿quién quería la muerte de Jesús? Bueno, uno lee Mateo y dice, Herodes temía perder su trono.
pero Satanás está susurrando a Herodes, mira, ha nacido uno por ahí que si tú dejas que viva, te va a quitar el trono, pero Satanás está diciendo, el trono me lo va a quitar es a mí. Esa es la forma que hay que mirar la historia. Y por eso es tan importante el libro El conflicto de los siglos. Hay gente, aún en nuestra iglesia, que le echa tierra al conflicto de los siglos. Una vergüenza. Es una pena, porque el libro Conflicto de los siglos no es un libro de historia. Sí, relata la historia desde la destrucción de Jerusalén hasta después del milenio, pero ella traza detrás del telón cómo Satanás está obrando, cómo Dios está obrando, Satanás para tratar de impedir el plan de Dios y Dios para cumplir su plan. Esa es la forma que hay que mirar la historia. Amén. Y esa es la forma como se debe enseñar la historia en nuestras escuelas y nuestras universidades. Porque si no estamos enseñando desde esa perspectiva, en realidad somos meros historiadores, Sí. con fechas, con eventos, con lugares, con personas, y la gente tiene que memorizar toda esa información, pero tiene uno que mirar qué está ocurriendo detrás del telón. Amén. Pastor, con esto en mente, la pregunta que hay que hacerse también es, ¿por qué en el tiempo del fin, al igual como en el tiempo de Esther, por qué Satanás va a usar el sistema, la unión entre Estado e Iglesia, a Babilonia, que hace ejercicio sobre los reyes de la tierra, para destruir, y por qué Satanás quiere aniquilar al pueblo remanente? ¿Con qué fin? Si es una minoría. ¿Cuál es el propósito de esa destrucción si puede destruir a todos en base? Creo que la respuesta... Bueno, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál le diría usted a esa pregunta? Bueno, en primer lugar, porque Satanás es totalitario. Es decir, él no toma prisioneros. Satanás quiere dominio total. Y la hermana White tiene una cita donde dice que a este grupito que está resistiendo su supremacía, si pudiera desarraigarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Pero la verdadera razón es que Dios va a demostrar a través de toda una generación de fieles que prefieren morir que pecar. Que toda una generación de fieles van a vencer completamente el pecado por la gracia y el poder de Dios. Porque la gente dice, bueno, Cristo ya demostró que se puede vencer el pecado en la vida. Pero lo que Satanás dice es que Jesús tenía una naturaleza distinta. Pero aquí vamos a tener toda una generación de fieles con la misma naturaleza pecaminosa que tuvo Jesús, pero que por el poder de Dios como Cristo va a subyugar la naturaleza pecaminosa de tal manera que tendrán victoria total sobre el pecado. Serán una lección para el universo. Esta teología es aborrecida por la mayoría de los teólogos en nuestra iglesia. Lamentablemente. Pero es una teología que ha sostenido la iglesia hasta por ahí la década de 1950, cuando se adoptó el concepto de justificación por la fe del mundo evangélico. Correcto. Así que, y el libro de Job ilustra lo mismo. Satanás, claro que él te sirve porque tú eres bueno con él, tú lo bendices, lo prosperas, etc. Pero si tú le quitaras todo, te maldeciría tu rostro. Y le quita todo. Y sin embargo, Job mantiene su integridad para con Dios. Job es un símbolo de la generación final. Amén. Creo que esto presenta una importante forma de poder llegar quizás a la parte de conclusión de este tema, que es la parte donde menciona en el libro de Esther esta experiencia donde dice ella, y tal vez podemos ir ahí, vamos al Esther, el versículo, vamos al capítulo, donde el capítulo 6, no, por el capítulo 4, donde vemos allí lo que Dios usa, cómo Dios interviene cuando se está dando todo en pie, cómo Dios usa a quien intercede en favor del pueblo. Y creo que la forma como se hace, ¿no es cierto?, el versículo 14, quisiera que leamos el versículo 14, la pregunta que le hace Mardoqueo a Esther, porque aunque Esther en cierto sentido es un símbolo de Cristo intercediendo por nosotros, también Esther simboliza al pueblo de Dios que quizás esté
dudando de dar a conocer su identidad. Al pueblo de Dios que cree que es mejor estar desapercibido, que nadie conozca quién soy yo, me oculto detrás del cristianismo en general, soy cristiano y todos somos cristianos, todos somos ecuménicos. Ese concepto que quizás en cierto sentido puede pensar que está bien, nos presenta que es un error. Tenemos nosotros que tener muy claro quiénes somos. Y Amén. aquí Mardoqueo le hace una pregunta a Esther cuando ella pues recibe el mensaje de por qué Mardoqueo estaba sufriendo. ¿Tienes ese pasaje? Sí, el versículo 14 dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Pastor, ¿sería prudente que esta pregunta se haga hoy en día al pueblo adventista? ¿Qué dice Es muy usted? apropiado para hoy, igual que para ese tiempo. Algo interesante nos dice allí, si callas absolutamente en ese tiempo, estamos en un tiempo solemne Amén. y Dios nos ha llamado a tener un mensaje distintivo y clamar a gran voz. Amén. Pero ¿qué hace la gente hoy en día? Adventistas hoy en día, tristemente, muchos que somos, ¿qué hacemos? Callamos. Quería decir Sí. algo sobre lo que dijo el pastor Bor de la última generación. Esther dijo, y si muero, si perezco, que perezca. O sea, estaba dispuesta Ajá. a dar su vida por cumplir el propósito que Dios tenía, por el llamado, seguir Amén. ese llamado que Dios había hecho Amén. para ella. Amén. Y leyendo estas dos historias vi que hay algo, una característica que tienen estas dos mujeres, o que hay en esta historia, Mardoqueo, y que tienen muchos personajes de la Biblia, y es que son valientes. Hay una valentía como fruto de la fe. Amén. Y entonces Claro. esa valentía lo llevó a seguir el propósito de Dios, aunque humanamente parecía que era una mala idea, ¿no? Ir a presentarse ante el rey. Pero esa valentía como fruto de la fe, digamos que los amén. impulsó Amén. a cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabe que yo discrepo de Mardoqueo en lo que le dijo a Esther? ¿O sí? ¿Por qué? En realidad, ¿Que callaría para siempre? en realidad, no. En realidad, leyendo el versículo 12, Sí. y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella era judía. Claro. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ujú. Todos somos importantes en el cumplimiento del plan de Dios, pero no indispensables. Ujú. Dios dice, si Esther no coopera, yo voy a, de todas maneras, voy a sobreponerme al obstáculo que pone Satanás para que se cumpla mi voluntad. Correcto. Pero la parte donde discrepo con él Ujú. es que él dice, nuevamente, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Hasta ahí no es- Y es- quién sabe, esa parte no estoy de acuerdo. En la quién sabe. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Dios ya sabía lo que iba a hacer Satanás. Y Claro. por lo tanto Dios dice, yo pongo a Esther, yo sé que Esther va a ser fiel, porque yo conozco todo. No es porque Dios lo determina así, sino porque ella sabe que Esther va a decidir ser fiel. Y Dios dice, yo sé lo que Satanás va a hacer, así que voy a meter a Esther en el reino antes para sobreponerme a lo que hace Satanás. Nuevamente, la historia detrás del telón. Interesante. Ahí Mardoqueo tal vez debió haber dicho, para esto tú viniste al reino. Para este momento. Exactamente. No para quién sabe, sino para esto es el propósito. Claro, Y pero- vemos la historia que es así, ¿no? No lo critiquemos mucho. No, pero no, yo sé. nada más un detallito. Un detallito. Pero interesante, pastor, mencionando esto como conclusión. Si uno calla, y él menciona allí, si tú callas, si tú no haces tu labor, para lo cual el Señor te ha traído esta verdadera experiencia, tu casa será exterminada para siempre. Yo creo que hay que entender que esto es un llamado, en cierto sentido, también a nosotros hoy en día. Si hoy en día nosotros callamos, nos dejamos llevar por la influencia de la cultura, de lo popular, de lo que la gente dice que va contra la palabra de Dios, quizás nosotros destruiremos nuestras propias vidas y nuestras propias casas por una apatía a la verdadera palabra de Dios. Pero Amén. que Dios nos permita tener ese amor, esa lealtad, esa valentía, como tú mencionas, Joana,
de ser siervos fieles a Dios y estar Amén. listos para dar un mensaje certero en el tiempo que vivimos. Bueno, el tiempo nos ha terminado. Lamentablemente hemos llegado a la conclusión de este estudio. Esperamos de que sea de bendición para ustedes y que les lleve a buscar más de Cristo, más cerca de su palabra y conocerlo personalmente. Que Dios los bendiga y los guarde.